Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la clase número 2 del curso de preparación para las universidades. Sí, tengo que recordarles un par de cosas que me parecen fundamentales. La primera de ellas es, recuerden que la dinámica que estamos siguiendo consiste en que yo les comparto un link para un cuestionario. Ese cuestionario deben resolverlo ustedes. Por favor, lo más concienzudamente posible. No importa si se equivoquen. Recuerde que el resultado no es significativo por el momento. Lo que sí es fundamental es crear la experiencia, compañeros. Sobre todo es esto. La finalidad de que ustedes tengan el espacio para resolver el cuestionario es para crear una experiencia que les va a servir en la prueba. Si solo se esperan a que les dé la resolución, pues hay una pérdida, no hay aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces traten de hacer el mejor y mayor esfuerzo para que ustedes puedan ganar en esa experiencia. Aunque les salga mal, no importa. Lo importante es que su cerebro se habitúe al tipo de pregunta y se familiarice lo más posible con ellas. ¿Ok? Después del cuestionario, recuerde que viene la parte aquí les estoy mencionando más o menos cómo estoy calculando yo el tiempo que les doy para que ustedes resuelvan el cuestionario. Considerando que disponen ustedes en la prueba de 180 minutos y son más o menos 75 preguntas, el promedio anda como en 2.4 minutos. Esa va a ser más o menos nuestro factor para determinar el tiempo que les doy para las prácticas. Es un promedio, ¿de acuerdo? Es más o menos para hacerlo lo más objetivo posible. Yo sé que en algunas preguntas puede ser que ustedes tarden más, puede ser que en otras tarden menos, pero es una variable que ustedes también tienen que considerar en la prueba de admisión. Recuerde que tienen un tiempo limitado y no pueden dedicarle mucho tiempo a una pregunta. Por eso el cuestionario les permite navegar por todas las preguntas. Ustedes pueden hacer todas las de primero, las que consideren más sencillas y después devolverse para revisar las otras. Después viene la explicación. Después de hacer el cuestionario, después de haberse cumplido el tiempo, pues damos la explicación. Es ahí donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer todas sus consultas. ¿De acuerdo? Pueden preguntar lo que sea, pueden interrumpir, pueden tomar el audio para hacer los cuestionamientos del caso, en caso de que necesiten profundizar con alguna explicación. Recuerde que tienen la oportunidad de hacer las preguntas del caso, ¿verdad? Por cualquier cosa. Bien, aquí sucede algo muy interesante. En estos ejercicios, la idea es que ustedes traten de percibir algún patrón y conectar la relación entre las variables. Por ejemplo, aquí algunos probablemente se dejaron llevar solamente por esta variable de acá y empezaron a decir 3, 6, 9, 12 y algunos anotaron el 15. Por ahí vi alguna respuesta como esta. Esta columna de aquí es una columna que es constante. Por lo tanto, no es de nuestro interés porque se va a mantener en todo momento. Pero tenemos otra variable por este otro lado, que la podemos resumir observando nada más el primer número. Los demás vemos que hay una repetición por ahí. Aquí hay un 1, una serie de unos, una serie de 2, etc. Entonces, la misión de ustedes va a consistir en tratar de conectar estas dos variables y ver cómo se relacionan. Tratar de establecer una regla que nos permita anticiparnos o deducir cuál es el número que deba colocarse después acá. Entonces, fíjense ustedes que la relación que existe entre estos es de multiplicar por 3. 1 por 3 me da 3. 2 por 3 me está dando 6. ¿Sí? Si multiplico por 3 este 3, 3 por 3, 9. Entonces, una vez que ya estamos seguros y que descubrimos cuál es la regla, pues entonces ahora nos queda facilísimo de decir, pues 9 por 3, 27, que es la respuesta correcta. ¿Ok? Siguiente pregunta.
¿Cuántas combinaciones diferentes de 4 letras pueden hacerse con las letras A, B, C y D? Hay varias cosas que sí es importante tener claras. Combinaciones significa que debo colocar estas letras en diferente orden. Cada vez, eso serían las diferentes combinaciones. Dice que las letras no se pueden repetir. ¿Okay? Eso es importante. Ahorita vamos a ver qué pasaría si se pudieran repetir. Entonces, una estrategia para resolverla es hacer las combinaciones iniciando con escogiendo alguna de las letras para colocarla de primero. Por ejemplo, si colocamos la letra A, seguiría entonces BCD. Si colocamos de primero la A y combinamos estas, el orden, vamos a colocar ahora la C, quedaría BD. Luego colocamos acá la letra, la D, y quedaría en orden BC. Estas podemos poner aquí a la par, aquí empezando con la letra A, también ahora intercambiamos el orden de C y D. A, B, D, C. Aquí hacemos lo mismo, A, C, D, B. Y luego con esta, A, D y C, B. Creo que estas son todas las combinaciones posibles. Vemos que hay 6 por la letra A. Siguiendo con la misma lógica, pues entonces si colocamos a la letra B de primero, pues nos vamos a encontrar que también vamos a tener 6 combinaciones posibles, lo mismo para la letra C y lo mismo para la letra D. Por lo tanto, en total lo que tenemos acá son 24 posibles combinaciones. ¿Ok? Esa es una forma de resolverlo, sin tener que hacer todas las combinaciones posibles, sino se enfocan en una sola y después hacen la multiplicación con las demás. Ahora, existe también una regla que se llama la regla del producto que nos permite calcular utilizando las posibilidades que tenemos para cada uno de los espacios. Entonces, por ejemplo, en el primer espacio disponemos de 4 opciones para elegir. Podemos escoger una de estas 4 letras. Pero, como no se permite repetir, una vez que ya yo haya elegido alguna de esas 4, en la siguiente casilla, pues ya no voy a disponer de 4, sino de 3 opciones. Y siguiendo con el mismo razonamiento, después de haber elegido de las 3 una de ellas, pues ahora nos van a quedar solamente 2 y después una combinación posible. Resulta que la multiplicación de esas posibilidades nos da también el resultado que queremos. ¿Okay? Ahora, si nosotros nos pidieran combinaciones de letras, pero digamos que se permiten las repeticiones, vamos a ponerlo acá, ¿qué pasa si nos dicen se permite repetir letras? Entonces, aplicando la regla del producto, tendríamos 4 opciones para escoger en la primera casilla y tendríamos las mismas posibilidades en las demás casillas. Así que tendríamos 4 a la 4, es decir, 256 combinaciones donde se permiten las repeticiones. ¿Okay? Esta regla del producto consérvenla por ahí porque va a aparecer en repetidas circunstancias. Vamos con la otra. Ok, aquí hay muchas formas de resolver esto. Hay algunos de ustedes que son bastante intuitivos para probar cantidades y llegarle a la respuesta. Por ejemplo, algunos de ustedes dicen, bueno, son 33 billetes, ¿qué pasa si empiezo con 10 y 20? Y empiezo a hacer combinaciones de números de modo tal que perdón, 10 y 20 no, 10 y, ¿qué sería? Para que sumen 33, 10 y 23. O puede ser, qué sé yo, otra combinación, 13 y 20. Estos son combinaciones de números que sumados dan 33 billetes. Ahora lo que sí habría que ver es ajustarlos de modo tal que al multiplicarlos por las denominaciones correspondientes, pues nos sumen los $120.
Como les digo, mi experiencia me ha dicho que hay muchos de ustedes que tienen esa habilidad tremenda de empezar a hacer combinaciones y de llegarle a la respuesta correcta. Buenísimo, si tienen esa intuición, pues aprovechenla. Pero para el resto de mortales, tenemos que echar mano de otros procedimientos. Uno de ellos es utilizar sistemas de ecuaciones. Voy a apuntarlo por acá. Sistemas de ecuaciones lineales. Fíjense ustedes, tengo dos incógnitas, entonces puedo decir que X representa la cantidad de billetes, digamos que de 5 dólares, y Y representa la cantidad de billetes de 2 dólares. Si tengo dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para poder resolver el sistema. Entonces, uno de ellos es, si yo sumo la cantidad de billetes, me tiene que dar 33. Ahora, como tengo X cantidad de billetes de 5, pues tendría en dinero 5 por esa cantidad. Si tengo Y cantidad de billetes de 2 dólares, entonces voy a tener 2 por Y dinero en billetes de 2 dólares. Eso nos da la otra ecuación, que sería 120. Ahora, fíjense ustedes que esto tiene también muchas formas de resolverlo. Para los que están en el colegio tuvieron que haber visto en algún momento esto, sin embargo, no voy a asumir que lo han hecho, así que vamos a explicar por lo menos uno de los muchos métodos que hay para resolverlo. El que más me gusta por su sencillez es el método de suma y resta o el método de eliminación, que consiste en multiplicar en cruz los coeficientes de la letra que queremos eliminar. Eso, multiplicar en forma cruzada más bien, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de multiplicar, en este caso, por 5 la primera ecuación? Es para amplificarla de modo que tengamos los mismos coeficientes y podamos eliminarlo. Ahorita van a ver cómo funciona. También necesito que esas cantidades sean de signos opuestos. Entonces, yo necesito que alguna de las cantidades debo ponerles un negativo. Entonces, aplico una propiedad distributiva. ¿Okay? Eso nos va a llevar a 5 por 1, 5, 5 por Y, 5Y, 5 por 33 es 165. Y bueno, el otro nada más es multiplicarlo por 1, es cambiarle los signos, menos 5x menos 2y menos igual a menos 120. Y aquí es donde viene la magia. La idea de eliminar la letra ya lo conseguimos. A 5 le quito 5, me da 0. A 5 le quito 2, me da 3y. Y a 165 le quito 120, nos da 45. Así que lo que está multiplicando lo paso a dividir y eso nos da 15. Así es como descubrimos el primer valor. Entonces, 15 es el valor de Y, quiere decir que hay 15 billetillos de 2 dólares. ¿Y cuántos habrá de 5? Pues simplemente a 33 quítenle 15, porque son 33 billetes en total. Eso nos daría 18. Y en efecto, si ustedes hacen la combinación de 5 por 180, perdón, 5 por 18, nos dan 90 dólares y 2 veces 15 nos da 30 dólares que suman los 120 dólares que nos dice el problema. Recuerden que ustedes van a estar siempre seguros de su respuesta porque debe satisfacer las condiciones del problema. Entonces decimos, ¿la cantidad de billetes suma 33? Sí. ¿Y la cantidad de dinero suma 120? Sí. Así que esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Existe otra forma de hacerlo sin necesidad de sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, un método alternativo podría ser el siguiente. Digamos que ustedes dicen, bueno, decido que X sea la cantidad de billetes de alguno de los dos, digamos cantidad de billetes de 5. Y como suman 33 billetes, entonces a 33 le quito la cantidad de billetes de 5 y ya tengo la cantidad de billetes de 2 dólares.
Y después solo nos queda una única ecuación, fíjense ustedes. La cantidad de billetes de $5 por $5 más la cantidad de billetes de $2 por $2 nos tiene que dar los $120. Vean que aquí no estoy usando sistemas de ecuaciones, sino que estoy usando una sola incógnita, una sola ecuación. Y nos tiene que llevar invariablemente al mismo resultado. Fíjense ustedes, 2 veces 33 es 66, 2 por x es 2x. Recuerden que resolver ecuaciones es una de las habilidades que ustedes tienen que cultivar. A 5 le quito 2, son 3x. Este 66 lo pasamos a restar. A 120 le quito 66, son 54. Y resulta que 54 partido en 3 partes nos da 18. Y 18 es de nuevo la cantidad de billetes de $5. Y a 33 le quito 18, nos da el 15. Llegamos al mismo resultado. Ustedes escogen cuál procedimiento les gusta más. En cualquiera de los dos van a tener que practicar esa técnica para la resolución tanto de sistemas de ecuaciones como para plantear y resolver una ecuación de este tipo. Bien, continuamos con la otra pregunta. Esta es una pregunta que, bueno, lo que busca es simplemente la comprensión del enunciado. La cantidad mínima de gatos que se ocupan para esto es 3. Son 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿hay un gato delante de 2 gatos? Sí. ¿Hay un gato detrás de 2 gatos? Sí. ¿Y hay un gato entre 2 gatos? Sí. Satisface todas las condiciones y es, perdón, la menor cantidad de gatos posibles, que es lo que nos están pidiendo. ¿Okay? Esa era la respuesta. Recuerden de nuevo, el asunto es buscar una solución que satisfaga las condiciones del problema. Continuamos. Antes de resolver como les he comentado a algunos de ustedes, traten de disfrutar esta cosa. ¿De acuerdo? Cada ejercicio véanlo como un reto. Diviértanse, no importa si no les sale, pero háganlo con alegría, que estén tranquilos. Porque si lo hacen tensos, pues la cosa no camina bien. Y si lo hacen también sin esa motivación del reto, pues tampoco nos va a ir, vamos a mejorar. Entonces, traten de buscarle el disfrute, ¿verdad? De verlo como qué tan carga soy resolviendo problemas, ¿ok? Bueno, vamos a ver dice en una tienda gasté la mitad del dinero que tenía y 20 más. Entré a una segunda tienda, gasté la mitad de lo que me quedaba y $20 más y después no le quedó nada. Bueno, una recomendación importante en este tipo de ejercicios es rayar. Por eso les pedí que tuvieran lápiz y papel en mano. Rayen y hagan esquemas de la situación. La organización de la información y de los datos es fundamental para que ustedes puedan resolver efectivamente un problema. Entonces vamos a suponer que estas son las 2 tiendas a las que estoy ingresando. En la primera dice que ingreso con cierta cantidad. Vamos a poner que es X, no sé. Es la costumbre de usar letras para cantidades desconocidas. Dice que gasté la mitad significa que divido entre 2 y luego gasto 20 más. Eso nos da un resultado, digamos, Y. Con ese Y entro a la segunda tienda y hago lo mismo. A esa cantidad lo divido entre 2, después gasté $20 más y finalmente terminé con 0. Ya de aquí para atrás es ir resolviendo ecuaciones, pero también sin necesidad de hacer el planteo como tal, ¿verdad? Sin necesidad de meternos en álgebra, podríamos pensar al revés, hacer lo que llaman algunos ingeniería inversa, que es aplicar los procesos precisamente inversos hasta llegar al original. Entonces, si lo último que hice fue restar 20, lo primero que voy a hacer es sumar 20.
Si luego dividí entre 2, lo contrario es multiplicar por 2, así que aquí entré con 40. Vamos a ver si es cierto. 40 entre 2 da 20, le quito 20, 0, está funcionando. Repito el ejercicio hacia atrás. Lo último que hice fue el restar 20, voy a sumar 20, así que tengo 60. Dividí entre 20, ahora multiplico por 2. Perdón, dividí entre 2, multiplico por 2. Y ya llegué, tengo 120. Vamos a ver si funciona. 120 entre 2 da 60, 60 le quito 20, son 40 y lo demás ya lo habíamos probado. Y así conseguimos el resultado. Así que esa persona entró con $120 más. Esta es una buena estrategia para los que no tenemos la intuición de ir probando valores, porque les garantizo que entre algunos de ustedes probablemente empezó con prueba y error. Bueno, ¿qué pasa si entro con $100? Entonces se da cuenta de que le hizo falta, entonces ahí va a ir aumentando hasta llegarle a la respuesta. Esa estrategia también es válida. De acuerdo, no digo que no se pueda, pero puede ser que la cantidad no sea entera, en cuyo caso nos va a costar un poco más hacerlo, ¿verdad? O llegarle a la respuesta. Bien, continuamos. Dice que A tiene 16 años más que B. Si la edad de B corresponde a un tercio de la de A, entonces ¿qué edad tiene A? De nuevo, aquí se puede resolver de muchas formas. Podemos utilizar sistemas de ecuaciones, podemos utilizar una sola ecuación o podemos hacerlo de un modo gráfico. Voy a plantear los dos primeros, pero no los voy a resolver. Eso se los dejo a ustedes como ejercicio. Vamos a ver. Usando sistemas de ecuaciones. Usando sistemas de ecuaciones. Podríamos decir que A tiene X años y que B pues tiene Y años. Entonces dice que A tiene 16 años más que B. Entonces yo puedo plantear A tiene lo que tiene B más 16. Eso es lo que nos daría la primera ecuación. ¿Ok? Ojo, A tiene 16 años más que B. Entonces A tiene lo que tiene B más 16. Y luego dice que la edad de B corresponde, la edad de B que es una Y, corresponde a un tercio de la edad de A, que sería X. Ahí está nuestro sistema. Y ustedes podrían decir, profe, qué torta, vieras que las fracciones me dan pereza. Sí, puede ser que sí, pero es muy fácil también desaparecerlas. Simplemente lo que está dividiendo ustedes lo pasan a multiplicar. Entonces les queda una ecuación con coeficientes enteros, mucho más sencilla de resolver. Como les dije, no voy a resolver el sistema, ahí se los dejo para que ustedes lo practiquen. Otra forma es utilizando una ecuación lineal común y corriente. Entonces decimos, bueno, si A tiene 16 años más que B, yo podría decir, bueno, esta vez X va a ser el valor que tiene B. Bueno, vamos a poner, está lo mismo, edad de A, digamos. Como A tiene 16 años, quiere decir que B tiene 16 años menos. Eso sería la edad de B. B es el menor, por eso tiene 16 años menos. Ese planteo va a depender del gusto de ustedes. Ustedes podrían haber dicho, bueno, si le pongo una X a B, entonces A tendría que ser X más 16. ¿Ok? Y ahora sí, planteamos el problema. Dice que la edad de B, X menos 16, sería un tercio de la de A. Ahí está, esta es otra ecuación. Ven, este 3 lo puedo pasar a multiplicar y ya nos queda una ecuación muy fácil de resolver. Ahí se las dejo también para que la resuelvan. Ahora, vamos al modo gráfico, que tal vez les pueda gustar. Algo importante, estos métodos no son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no se casen necesariamente con solo uno. Ojalá que dominen los tres. Recuerde que entre más caminos tengan ustedes para llegar a un lugar, más fácil va a ser llegar ahí. ¿Ok? Entonces, practíquenlos para que dominen las técnicas. Veamos el método gráfico. Dice que, vamos a ver, B corresponde a un tercio de la edad de A.
Entonces vamos a suponer que esta va a ser la representación gráfica de la edad de A, y la tercera parte de esta es lo que tiene B. Entonces voy a poner aquí a la par lo que tiene B. Aquí está. La tercera parte. Dice que A es 16 años más grande que B. Entonces quiere decir que esta parte que está por encima de B tiene que ser 16 años. Y ya resolvimos el problema. Vea qué bonito. Porque si estas dos partes suman 16 es porque cada una de ellas vale 8. Así que ya encontré la edad de los dos. 3 por 8, 24. Y B tiene 8 años. ¿Ok? Efectivamente se cumple que 24 es 16 más que 8 y 8 es la tercera parte de 24. Todo queda completo. También queda la posibilidad del bateo, ¿verdad? Para llamarlo de alguna forma, del ensayo, de la prueba y el error. Prueba y error. Deben evitar eso hasta donde se pueda. Pero bueno, también es un recurso que ustedes pueden echar mano en caso de que no les salga ninguno de los anteriores. Entonces, una estrategia puede ser, como estamos hablando de la tercera parte de alguien, pues entonces uno podría buscar cantidades que sean divisibles entre 3. Entonces, el problema de la prueba y error es que tendríamos que tener una lista bastante grande, y como tiene que haber una diferencia de 16, uno tendría que decir, bueno, 3, 6, 9, 12, 15, 18, etcétera, etcétera, y buscar dos números donde uno sea la tercera parte del otro, donde alguna de esas cantidades yo lo pueda dividir entre 3 y que la diferencia entre ellos sea de 16 unidades. Es un proceso un poco más engorroso, pero también se podría llegar a la respuesta. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el otro. Este es muy parecido al anterior, entonces ahí les dejo a ustedes de reto hacer el planteo del sistema de ecuaciones, hacer el planteo para la ecuación, y lo que sí voy a resolver aquí es el método gráfico para reforzar esa parte, porque yo sé que les puede gustar más por el menos trabajo que hay que hacer. Dice que la diferencia, recuerden, esta palabra es importante, diferencia en todo contexto matemático o de problemas significa resta. ¿Ok? Diferencia es una resta. Así como producto es lo mismo que multiplicación. ¿Ok? Para recordárselos por ahí. Entonces dice que la resta entre dos personas es de 20 años. Quiere decir que uno le lleva 20 años al otro. Dice que la menor posee 3 séptimos de la edad del otro. Entonces quiere decir que tengo que dividir entre 7 una cantidad. Entonces vamos a tener que esta es la persona que tiene mayor años, mayor cantidad de años. Entonces lo divido entre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La menor posee 3 de esas 7 partes. 1, 2, 3. Quiere decir que esta parte de aquí corresponde a la edad de la persona menor. 3 de las 7 partes que tiene la otra. Luego dice que la diferencia, o sea, esto que está por encima, es 20. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos que suman 20. Así que cada cuadrillo es de 5 unidades. 5 por 4, 20. Y como son todas partes iguales, ya tenemos la respuesta. 5 por 7, 35. Mientras que acá, 3 por 5, 15. Entonces, leemos a ver si se cumple, si satisface el enunciado. ¿La diferencia de dos personas es de 20 años? Claro que sí, hay una diferencia de 20 años entre 35 y 15. Y dice que la menor posee 3 séptimos de la edad del otro. En efecto, si yo divido esto entre 7 y lo multiplico por 2, pues nos da los 15 que aparece aquí. Así que la respuesta a la pregunta, ¿qué edad tiene la menor? Pues es 15 años. ¿Ok? Como les digo, los invito a que exploren el planteo de esto
con muchísimo gusto, si ustedes me mandan la respuesta vía WhatsApp, yo se las reviso para ver si hicieron el planteo adecuadamente. Venimos ahora con la parte de completar. Recuerden que se busca que la frase tenga un sentido completo, lógico, razonable. Puede ser que algunas se puedan ajustar, se puedan colocar, pero no da el mejor sentido posible. Entonces aquí la idea era completarlo con lo siguiente. Dice, aunque la publicidad ha sido algo insípida, o sea que sin mucho, sin mucho gusto, ¿verdad? Sin mucho sabor, la película en sí es algo hecho con inteligencia, bien protagonizada, hermosamente producida y del todo respetable. ¿Ok? Esa es la que mejor se ajusta. Las otras las pueden ir explorando y se van a dar cuenta que no guarda esa coherencia en la frase. La siguiente, casi todas las plantas que cultivan los chinos son de origen. La respuesta es extranjero. Y vea que aquí viene la reafirmación de eso que acabo de señalar. Porque dice, incluso el arroz, que aunque se conoce de China desde tiempos neolíticos, vino de afuera, vino de la India. La siguiente, la excitación no nubla, sino que agudiza sus sentidos dándole una visión más perspicaz. La siguiente frase, ellos argumentan que el autor había decidido sostener su propia conclusión. Por lo tanto, él despreciaba cualquier información que no la respaldase. Tiene una coherencia lógica. ¿Ok? Vamos a ver la otra. El señor Álvarez es un escéptico. Recuerden enriquecer el vocabulario. El vocabulario se enriquece con lectura, teniendo el diccionario a la par y pues haciendo las anotaciones del caso. Escéptico es alguien que no cree, es un incrédulo. Es un incrédulo. Entonces, el señor Álvarez es un incrédulo. Está dispuesto a creer que la opinión aceptada por la mayoría generalmente es errónea. Como es un incrédulo, está dispuesto a creer que lo demás es falso. Dice la primera pregunta, sean A y B dos números enteros positivos cualesquiera. Aquí es importante tener conocimiento de, por lo menos, saber que los números enteros, los Z, son aquellos números que no tienen decimales, ¿verdad? Que pueden ser tanto positivos como negativos. Eso es importante. Entonces, analizamos las proposiciones. Dice que pueden ser, en este caso, son específicamente positivos. Y dice que sucede con certeza que de ellos son enteros positivos. Aquí hay dos condiciones importantes, no solamente dos que hay que satisfacer. Perdón, no solamente una en la que hay que satisfacer, sino dos. La primera es, tienen que ser números enteros, o sea, sin decimales. Y lo segundo es que tienen que ser positivos. Resulta que la primera es una división. Ciertamente la división entre positivos va a dar siempre positivo, pero no necesariamente enteros. Entonces, estos no cumplirían. La resta puede ser positiva o puede ser negativa, eso va a depender de quién tenga el mayor valor absoluto. Porque si yo tengo 4 y aquí tengo un 6, este resultado va a ser negativo. ¿Va a ser entero? Por supuesto que sí, pero no cumple la condición de que sea positivo. En cambio, este último es la respuesta correcta. ¿Ok? Solamente la 3 cumple estas condiciones. ¿Verdad? Al multiplicar dos números enteros y positivos me va a dar otro entero positivo. En esta otra bastaba simple y sencillamente con darle un valor a las partes.
A veces tenemos la tendencia a dividir todo por la mitad. A veces ustedes dicen, bueno, es que aquí hay 5 y 5 y entonces aquí haría 5 y 5. Y habría más de una respuesta que calza con eso que ustedes podrían haber pensado. Pero en ningún momento no hay nada que nos diga el enunciado que nos sugiera que tiene que ser B el punto medio. Entonces no podemos utilizar eso como cierto. En cambio, sí podemos, por ejemplo, inventarle un valor acá que no sea necesariamente la mitad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo un 1? Si la distancia de B a C es 1, pues entonces de A a B es 9. 9 más 1, 10. Y si tengo de este otro lado también la distancia 10, pues esto tiene que ser 9. Por lo tanto, ¿qué sucede con certeza? Que la distancia de AB y CD nos va a dar lo mismo. Que AB y BC sean iguales, no necesariamente es un punto medio. Que BC y CD, que BC y CD es lo mismo que la de arriba, eso no necesariamente es cierto. Que B sea 5, ya vimos que no. Y que de A hasta D sea 20, claro que no. Porque más bien aquí hay un segmento en común que hace que no tenga que sumarlos directamente, no va a sumar la mitad. ¿Ok? También pudimos haberlo hecho por descarte, pero sí tengan la precaución de no necesariamente tengan que dividir esto por la mitad, ¿verdad? Esta es muy interesante. Vamos a ver cómo la enfocamos. Dice, 4 muchachas van a una tienda en la cual solo hay blusas blancas y blusas rosadas. ¿Ok? Blancas y rosadas. Cada una de las muchachas compra 2 blusas. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones sucede con certeza? Resulta que si nosotros hacemos todas las combinaciones posibles, pues una muchacha puede ser, digamos que la primera muchacha son 4, 1, 2, 3 y 4. La primera puede ser que escoja 2 blusas del mismo color, digamos blancas. La segunda podría escoger 2 blusas del mismo color también, pero rojas, esta vez rosadas. La tercera puede ser que escoja una blanca y una rosada. Resulta que la 4, como ya se me acabaron todas las combinaciones posibles, la cuarta persona va a hacer una elección igual a las anteriores. Por eso, la respuesta correcta sería esta. Al menos 2 de las muchachas hacen el mismo escogimiento de colores. Esto se conoce en matemática como el principio del palomar. El principio del palomar dice que si nosotros tenemos una cierta cantidad de palomares, digamos n palomares, y tenemos n más 1 palomas, qué sé yo, por ejemplo, si yo tuviera 5 palomares y 6 palomas que viven en esos palomares, necesariamente algún palomar va a tener que tener una paloma extra, ¿ok? Más de uno. En esto es como si fueran los palomares y la cantidad de personas serían como las palomas. Entonces, aquí necesariamente vamos a tener que repetir la elección, sea cual sea la que haga la cuarta persona, va a ser igual a alguna de las anteriores. Las otras condiciones no son necesarias, no suceden con certeza. ¿Okay? Esa les voy a pedir a ustedes que las vayan analizando luego para que definitivamente se den cuenta de que no hay una certeza de que puedan ocurrir. De nuevo acá dice que x es un número entero, en cual dice que en cuál de las siguientes opciones no sucede que los 3 números sean enteros consecutivos. Otra palabra importante, enteros consecutivos. Entonces ya sabemos que los números enteros son aquellos que no tienen decimales, y consecutivos va a significar que hay una diferencia de una unidad entre ellos. Por ejemplo, 3, 4 y 5 son 3 enteros consecutivos, así como menos 10, menos 9 y menos 8. Hay una diferencia de una unidad entre ellos.
Entonces, aquí podríamos observar, simplemente dándole un valor cualquiera a la x, digamos un 5, 5 menos 1 daría 4, 5 y 6, estos son consecutivos. 5 menos 5, 0, 5 menos 6 es menos 1, y este es menos 2, son consecutivos también. En cambio este, 5 más 2 es 7, 5 más 4 es 9, y 5 más 6 es 11. Hay una diferencia de 2 unidades, no de una. Así que esa es la respuesta correcta. Los tres números no son enteros consecutivos en ese caso. ¿Okay? Continuamos con el otro. Profesor, yo quería saber cuál es el número entero más bajito, digamos, más de menor cantidad, tamaño. Yo creo que es el uno, o me equivoco. El número entero, no hay, en el conjunto de los números enteros no hay mínimo ni tampoco máximo. Ah, ok, Recuerda que, también se abarca entonces el negativo, ¿verdad? exactamente, correcto. Si fueran números naturales, ahí te voy a hacer la observación. Si lo que quisiste decir es número natural, ahí sí, aquí sí podríamos entrar en alguna discusión, porque hay algunos libros donde consideran a los números naturales estrictamente a partir del 1, y en otros libros aparece a partir de 0. Entonces eso habría que definirlo en algún momento. Por eso generalmente no se la juegan en este tipo de pruebas por ese tipo de ambigüedades, y siempre dicen enteros positivos para referirse de 1 en adelante, o enteros negativos para referirse a los números que son menores que 0. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Okay. Vamos a ver el otro. Esto ya tiene que ver con comprensión de lectura. Dice que la relación más importante entre el cerebro y otros órganos se establece por medio del sistema nervioso, el cual se divide en 3 formaciones, etc. ¿Qué es lo que se concluye de eso? Se concluye la 3 fundamentalmente, porque estamos hablando de que el sistema nervioso, según el texto, es como un puente que conecta el cerebro con los otros órganos. Entonces, es lógico pensar y concluir que si se afecta esa relación, pues entonces tenemos un problema entre el cerebro y los otros órganos, ¿verdad? Si ese puente se nos rompe, hay una ruptura en la relación entre el cerebro y los otros órganos. En la que sigue, el modo más sencillo de escribir acerca de uno mismo consiste en pensar en otros, bueno, y etcétera. Dice acá, ¿cuál es la idea principal del texto? Generalmente, la idea principal en un párrafo la vamos a encontrar en las primeras líneas. Las secundarias refuerzan esa idea primaria o principal. Entonces, la idea principal es esta, la que encontramos en esta primera frase, y es exactamente la misma que la opción número 5. Dice lo mismo, pero en otras palabras. Pensando en los demás, podemos fácilmente escribir sobre nosotros mismos. En todas las épocas de la historia del hombre es posible observar cómo el descubrimiento de nuevas tecnologías ha producido cambios notorios en su sistema de vida. Para la afirmación que se plantea en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones puede servir de ejemplo? Nos piden un ejemplo, pero tienen que darse cambios notorios en el sistema de vida. Ojo. La primera opción, la brújula fue un instrumento imprescindible para la navegación. No es cierto. Se navegó durante muchos años a través de la orientación por las estrellas y demás. No había brújula, la brújula no cambió mucho. Una casualidad condujo al descubrimiento de la ley de la gravedad. Nuevamente, pudimos haber vivido toda la vida sin conocer la ley de la gravedad. No afecta en nada nuestro sistema de vida. La aparición de la imprenta permitió difundir la cultura. Este es el que debieron haber marcado. Definitivamente la imprenta es en la Edad Media lo mismo que la Internet en estos tiempos. Realmente vino a cambiar nuestro sistema de vida por la divulgación de la cultura, el conocimiento, etc.
Lo demás no, el hombre primitivo desconoció la utilidad de los metales, no tiene nada que ver, y el pararrayos menos. Un individuo en sociedad permanece básicamente el mismo y solo experimenta cambios en la medida en que la sociedad ejerce presión sobre él y le concede mayor satisfacción. Entonces hay una relación directa entre la presión y la satisfacción. A mayor presión y más satisfacción, más cambios, ¿ok? A mayor presión y más satisfacción, menos cambios, esto contradice lo anterior. A menor presión y menos satisfacción, aquí estas dos son iguales, es la misma, dicha desde enfoques diferentes. Así que la 1 y la 3 son las que podemos concluir a partir del texto. ¿Okay? Juan del Salto, caballero en una mula, llegó al plantío en donde la brigada de campesinos se aplicaba el deshiervo y limpieza de los terrenos. Con afán de amo entendido, iba a vigilar los trabajos. Dejó, dice que iba en una mula. No sabemos si llevaba algo más. Mula no es lo mismo que yegua ni potro, no sabemos si llevaba carga. El jinete no tiene sentido, pero sí podemos utilizar el término de bestia como una generalización y que incluye a la mula en la que iba, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta. Un gran artista no debe ser juzgado. Bueno, de nuevo, no nos dicen qué tipo de artista, así que tenemos que seguir trabajando en forma genérica. Entonces tenemos que decir por una sola de sus obras. ¿Ok? Luego dice esta frase: hoy se duda al hablar de programas, de planes, de métodos educativos. No se tiene bien claro el tipo humano deseable. El mundo se debate entre diversas soluciones políticas y la juventud sufre el impacto de esta falta, aunque pueda que coincidan algunos conceptos, la que mejor completa la idea es definición, porque es precisamente de lo que no se ha establecido todavía. No se tiene bien claro el tipo humano deseable, no se ha definido. Por lo tanto, este es el concepto que iría mejor. Veamos esta: las profecías han sido examinadas desde posiciones extremas, ya por los descreídos, que han negado todo sin razonar, y ya por los crédulos, que han aceptado sin enjuiciar toda afirmación, cualquier afirmación.